que añada a la pregunta, ¿eh? Hago videoclips para cantantes de todas las índoles, ¿sí? Y depende del presupuesto que tenga el cantante, le hago pues un videoclip en condiciones, un videoclip profesional, semiprofesional y un videoclip hasta caricutesco, es decir, de lo más simple y de lo más sencillo, pero que ya me genera algún tipo de economía y el cliente está contento, pues es que mejor, ¿no? Entonces, con este tipo de cosas se pueden hacer. ¿Y con qué lo he hecho? Con 2 móviles. Entonces, no me pueden decir ustedes, los que estén escuchando, papacitos, mamacitas, hermanos y hermanas, que no se puede hacer audiovisual y que esto te genere un autofinanciamiento y que hagas una inyección de economía a ti mismo. Se puede, claro que se puede. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Amaru, ¿cómo estás? Igualmente querer consultarte de si tenemos una instancia de la sinopsis, que es la parte resumida o inicial para elaborar un producto audiovisual. ¿Qué etapas más sería bueno o recomendable seguir? A la hora de escribir, maravilloso, pero tu especialidad va dirigido vas a ser director, productor o guionista. Director, O director, director, guionista. director en Director, cierta guionista. parte. Sí, Director y guionista, ¿no? Porque ya te digo que, como te dije, hay el director que no quiere escribir o que no puede escribir y por eso contratan guionistas. ya. Tú, Sería los dos papeles en sí, director y guionista. bien, bien, bien. Siempre han de arriesgar por todo, al menos en esta forma. Ya te lo digo, en el mundo, hablando desde los grandes maestros, con uno de mis directores favoritos, Roman Polanski, que gana el Oscar por El pianista, ¿no? Roman Polanski, él dice, yo no dirigiré ni una película, así me paguen 1.000 millones, si no he escrito yo el guión. Mira, es un director que marca una pauta con determinante reafirmación de que no piensa dirigir una película si él no ha escrito el guión. Yo soy de ellos también. Y me gusta que tengas ese ímpetu de ser tú el director y el guionista. Genial. Maravilloso. Mira, si sacas al guionista, ¿sabes qué significa? Que tú, dentro de la producción, vas a ganar el doble. Ganarás tus honorarios como director y ganarás tus honorarios como guionista. ¿Sí? Aparte de eso, depende del trato que tengas con el productor, tendrás un tanto por ciento de taquilla. Eso ya va en funciones de lo que llegues al acuerdo. Pero si hablamos de cine sin presupuesto, entonces significa que eres yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces, mucho mejor para ti porque los resultados en producción se van a ver reflejados en ello. Hipnosis. Yo, antes de hablar de la hipnosis, que la hipnosis viene a ser el argumento, el análisis sintáctico a nivel técnico de la trama, el desenlace y la finalización de un material audiovisual, ¿sí? Sin importar si es corto, largometraje, mediometraje o documental. Esto sería antes. Primero tendrías que centrarte en qué es lo que quieres contar. Yo como guionista voy a contar algo. Quiero contar una historia. Chicos y chicas, creerme, no hace falta que vayan a estudiar en UCLA en Los Ángeles como lo hice yo, ni siquiera en San Antonio de los Baños, que consideran que es la segunda escuela más importante del mundo, una escuela fundada, creada por Gabriel García Márquez. Se han salido ahí genios iluminados de la cinematografía, del cual tuve la oportunidad de que muchos de ellos fueron mis profesores, pero puedo asegurarles que ahí, tanto en los Estados Unidos de América, que lo tienen de todo, y acá, que no tienen de nada, me quedé con una frase en Cuba que dice, en Cuba no tenemos nada, pero hacemos de todo. Esta es una frase que me recordó una vez más que los yunas somos de esta misma características, de que sin tener nada podemos hacerlo todo cuando nos proponemos, cuando luchamos por ello, cuando vamos ciegamente por ese proyecto,
que los sacrificios forman parte del éxito, eso es indiscutible. No hay victoria, no hay éxito sin el sacrificio, hermanos y hermanas. En esto tienen que ser muy, muy seguros de estas cosas. Yo les aseguro de todo corazón que yo, a la hora de entrar en un proyecto, me he pasado al menos unos 3 años sin comprarme zapatos, sin comprarme una camiseta, sin comprarme un par de medias y un calzoncillo. Con esto les digo de verdad. 3 años porque todo lo que podía tener como dinero era para invertir a uno de mis proyectos. Porque estaba 100% seguro que iba a recobrar 20 y 40 y 50 veces más de lo que he invertido. O sea que valía la pena, al menos en mi firme convicción, de que si estoy pasando precariedad en este tiempo, es porque yo tengo una meta y un objetivo que cumplir que me va a rendir en todos los campos, económico, en la perspectiva final de mi proyecto y en los resultados. Algo que lo tengamos fe, nosotros le ponemos alma, vida y corazón, los resultados serán ineludiblemente extraordinarios. Créanme. Pero para esto son sacrificios. El éxito y el trabajo no viene caído por la mano y la gracia de Dios y el Espíritu Santo, con respeto a los que sean católicos. Yo soy muy amáutico y para mí más Dios que la Pachamama, que Pachacama, que Huiracocha, no existe. Yo me vinculo no solamente a la lucha identitaria de mi identidad como runa, desde la praxis, no solamente desde la teoría. Para mí, un runa auténtico es el que aplica el amautismo. ¿Qué es el amautismo? El amautismo es todo aquello que nosotros amemos y concebimos como si fuese una extensión de nosotros mismos. Amar a las plantas, a los animales y a las cosas como a ti mismo. Este es el amautismo. Aplicar todas las tradiciones ancestrales que nuestros abuelos y abuelas nos han predeterminado a lo largo de todo nuestro ciclo evolutivo, existencial, en nuestra vida. Aplicar las tradiciones, los solsticios, aparcar a un lado. No estoy en contra de lo que nos hayan enseñado en la parte occidental o la parte mestiza, sino en que ya nos han manipulado tantos años, 530 años, se cumplió el 21 de junio de esta lucha de resistencia, ¿no? Entonces, el 50% ha sido manipulado desde la mente occidental, siempre desde la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces ahora quiero yo dar uso al otro 50%, ¿no? Quiero aplicar el amautismo, quiero aplicar el Aini, quiero aplicar la Minca, quiero aplicar todo tipo de ritual de espiritualización, quiero vincularme una vez más de manera híbrida a las tradiciones ancestrales de nuestra comuna, empezando por el Runashimi, ¿no? Empezando por nuestras tradiciones, por nuestra forma de pensamiento muy comunitario, velando por los demás de manera recíproca. Es decir, cuando yo me centro en esta forma es cuando comienzo a tener identidad y cuando los resultados como productor, como director, como actor, como guionista van a dar fe de lo que yo realmente quiero hacer. No puede haber un cine de identidad si usted mismo comienza a estar, dice, quiero hablar de identidad, pero sigue actuando como los mestizos, como los americanos, como los europeos. Egocéntrico, lamparosos, jactanciosos, aparentando, menospreciando, timando, engañando, mintiendo. Si yo comienzo con este tipo de valores que destruyen la personalidad, la identidad de un runa, entonces el resultado final en mi imagen audiovisual va a ser la misma. Recordar que audiovisualmente es como una radiografía, como un rayos X. Todo lo que se presenta en cámara se descubre. Si un actor va a interpretar un personaje dramático y el hombre tiene que llorar en un texto, ¿no? Sale, hace el drama y presenta a usted como resultado final. Y la gente al otro lado, en esa secuencia dramática que el hombre tiene que llorar, si no hace llorar al telespectador, al público televidente o a los cinéfilos, no les hace llorar,
significa que la actuación no tuvo el actor fue un actor muy, fue muy antiprofesional, fue un mediocre, porque no logró transmitir las emociones al público. Y no es culpa del actor, es culpa del director, porque no logró darse cuenta que este actor no daba la talla a la hora de experimentar el drama, el dolor, el sufrimiento y las lágrimas, ¿sí? Pero entonces, es culpa del director, sí, pero el productor cuando ve el resultado final dice, pero si ese tipo se nota que quiere llorar o que está llorando, pero lo hace tan mal que a mí no me causa drama, ni dolor, ni triste, me causa iras, o chiste, o broma, ¿no? En algo que no tenía que ser cómico. Entonces, el productor va a echar la culpa directamente al director. Estas son las responsabilidades. Es decir, que a la hora de trabajar bajo la realidad, primero nos centramos qué es lo que yo quiero transmitir. Si quiero escribir un buen guión, desde el punto de vista de la mente runa, he de pensar, vivir, sentir, oler a runa. Ahí me voy a poner a contar una historia de runas. Pero si yo estoy pensando en la mentalidad occidental, pues el resultado será un occidental intentando hacer una historia de runas. Eso se nota en la pantalla, eso se notará en los actores, en el guión que hay escrito. Por eso la consecuencia es una imbricación. El guionista, que va a ser el mismo director, el director se pone en la piel de los personajes. Si en mi historia hay 5 actores protagonistas, yo soy estos 5. Aunque sea un niño, aunque sea una mujer, un anciano, aunque sea un negro, aunque sea un blanco. El director se entra en la piel de los personajes y a cada uno de ellos le da matices, le pone carácter, le pone temperamento, le pone timbre de voz, le pone perfil físico, perfil psicológico incluso. Analizo los personajes, analizo la historia y me centro en esa historia. ¿Cómo empezamos para escribir el guión? Un guión es muy simple. Primeramente es como la matemática. 1 más 1 son 2. Y esto lo podemos preguntar en China. 1 más 1 y el chino dirá 2. Y le preguntamos a unos noruegos. 1 más 1 sería 2. Vamos a Arabia Saudita. 1 más 1, 2. Es decir, hay un denominador común matemático que es infalible y que no cambia, no varía. Es el mismo resultado en cualquier parte del mundo. Lo mismo ocurre con el guión. A la hora de escribir un guión, hay unas partes que los voy a poner en el dossier que les voy a enviar. Ahí está construcción de un guión. Primera parte, segundo, tercero, cuarto, quinto. Quien respete estas directrices, ya tiene un guión, no tiene a dónde perderse. No tiene a dónde perderse, son reglas a cumplir. Escribir un guión se basa en la historia, qué quiero contar, el desarrollo de la historia, que es el desenlace, que va a haber ahí. Amor, desengaño, comedia, sexo, acción, terror, ¿sí? Y la siguiente es la finalización. ¿Con qué finalizo? ¿Cuál es el mensaje que quiero dar en esta película? Con estos 3 conceptos ya tiene claro, sale la historia que es el guión. Y la hipnosis, pues es la síntesis abreviada para comprensión muy minimizada de lo que va a ver el telespectador a la hora de irse a una sala de cine a ver su película, ¿no? Hay tantas historias, y yo siempre suelo decir, me dicen, Amaru, ¿por qué no has hecho ficción? Y yo digo, no escribo ficción porque para mí, mi cine es un cine antropológico, sociológico, real. Yo cuento historias reales. A mí lo que me apasiona es escribir cosas basadas en hechos reales. Soy un apasionado del cine de autor, del cine antropológico, sociológico, real. Y la realidad, la ficción nunca va a superar la realidad. Yo me quedo con la realidad. Este es el cine que yo hago.
Les invito a que entren a Producciones Pachamama en YouTube y entren a ver videoclips que produzco, documentales, programas de televisión, entrevistas. He tenido la oportunidad de hacer de todo dentro de la producción. Al ser productor, entonces tienes ese afán de que no tienes que pedirle. El director pide al productor, pues yo el productor podría rodar esto. Como yo mismo soy el productor, pues entonces yo mismo digo, voy a hacer esto y no tengo uno encima de mí, ¿no? Esto es lo que, el punto a favor que puede tener cuando uno es productor, director y guionista. Es decir, que no hay nadie quien te diga que no tengas que no hacer. A veces no es tan positivo porque dos cabezas piensan mejor que una. A veces las directrices son muy importantes. Aprender a escuchar es muy importante también, porque a veces si hay personas que entienden de la materia, en este caso cinematográficas, charlar, platicarles tu criterio, tu opinión en cuanto a un concepto que tengas para desarrollar o producir. Ellos pueden darte otra polaridad, otro punto de vista. Tú puedes escuchar a todo el mundo, pero a la hora de desarrollar tu proyecto, tú sabes qué es lo que escoges de este, de aquel, y haces una amalgama, pero que va a tener 100% tu resultado y forma de pensar. Esta sería una de las maravillosas formas para escribir el guión. Primero, enamorarte de una historia. Ama una historia. Elige los personajes de esa historia. Elige los personajes de la historia. Cuenta la historia. Inicio, desenlace y final. Y segundo, dale vida a los personajes. Vida significa, no digo, mira, María tiene 7 años. No, sí, María tiene 7 años. ¿Y de dónde es? Es costeña, es serrana, es extranjera, es una runa. ¿Cuáles son los sueños de este personaje? Le das forma a cada uno de los personajes. ¿Qué edad le pones? ¿A qué se dedica? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Construir personajes, ser guionista es maravilloso porque ahí empiezas a tejer, ¿no? Empiezas a tejer una historia que a lo mejor una vez que la construyes por completo y presentas el producto final, resulta que es una joya maravillosa, digna de volver a repetirse cuantas veces sean necesarios para poder comprender el mensaje de los directores. Así que la hipnosis de una obra es enamorarte de una historia, crear los personajes, darle un contenido desde el inicio, el enlace, el desenlace y marcar un final. Eso ya depende de cada director, ¿no? Hay directores, Quentin Tarantino, este gran genio, y el séptimo, a él les gusta los finales macabros, con sangre, 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 y que en sus pelis casi todos mueren, ¿no? Mira, es su estilo. Alfred Hitchcock, que es un padre del terror, pues él también jugaba muchísimo con, eh, con, eh, con, con el misterio, jugaba muchísimo con el miedo, ¿no? Con el pánico, con el terror. Es decir, cada director busca clasificarse en un estilo o en una forma. Es encontrar el tuyo a la hora de escribir un guión. Tú tienes que decirte, yo voy a construir un documental, una película, pero ¿de qué quiero hablar? ¿Es una película basada en hechos reales? ¿Es una ficción? ¿Es una realidad? Cuando es realidad es mucho más fácil contarla porque ya el guión lo tienes en tus ojos. Pero cuando es ficción, has de tener que inventarla, ¿no? Has de tener que crearla. Y ha de salir todo desde tu loca creatividad o tu imaginación. Así que, enmárcate. ¿Quiero ser director? Sí. ¿De qué clase de cine? Tienes que Sí, averiguar. sí, en Tienes que esa plantear instancia, el cine. Si dices, no, yo quiero contar historias reales, pues entonces, genial, eres un director de autor y eres un director realista, género drama, ahora tienes que saber qué género, ¿no? Quiero hacer comedia, quiero hacer, porque hay vida real muy cómica también, hay misterio, hay terror, hay de todo, hay tragicomedia también. Entonces, centrarte. Voy a ser director, muy bien, quiero dirigir esta película, ¿en qué género? Y basado en eso viene la construcción. Construyes la historia, construyes los personajes y listo. Yo pasaré al final también el dossier de cuáles son los pasos a seguir con su correspondiente información muy detallada, minuciosa, sobre cada uno de los pasos a seguir para construir un guión. ¿Sí?
Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Hola Maru, te saluda Jairo Mazaquiza, miembro y parte técnico de Cine Comunitario Solasaca. Eh, a nombre del señor Aguirre, una pregunta. ¿Cómo negociar con las plataformas digitales para entrar a un documental? Es lo que nos pregunta. Perdón, ¿puede formular la pregunta otra vez? Si hubo interferencia. Sí, claro. ¿Cómo negociar con las plataformas digitales para entrar a un documental? Jairo, ¿no? Querido Jairo, hermano, enhorabuena, felicidades por el interés de la pregunta del señor Aguirre. La verdad que en Europa se manejan directamente de la siguiente forma, fijarse, ¿no? Por ejemplo, yo presenté una película en el 2007 presenté la película más afamada que tenemos en el Ecuador, de hecho la más internacional, dirigida por una amiga, una maravillosa amiga personal que es Tania Hermida. Tania Hermida dirige en el 2008 una película que se llamó ¿Qué tan lejos?, que seguramente le tienen que haber visto. Y si no la han visto, es asignatura pendiente tener que ver esa película porque es, para mí, la primera película que internacionaliza al Ecuador dentro de la industria cinematográfica a nivel mundial. Primeramente porque en su estreno, nada más a las 2 primeras semanas ya lo vieron más de 8 millones de ecuatorianos. Y cuando cruzó el charco, es decir, sale de Ecuador y entra para Europa desde España, en el cual yo fui el productor, distribuidor de la película aquí en España, la presentamos en más de 3.200 salas en Europa, en 5 países. ¿Cómo conseguí hacer esto? Hablando de marketing, promoción y publicidad, tomando en cuenta que en esta época aún no estaba en auge el sistema de redes sociales, ni del internet, ni de ningún tipo de plataforma digital de internet, ¿sí? Así que esto mermó un poco más. Ahora hay muchas más facilidades con todas estas nuevas tecnologías y plataformas que tenemos de información y comunicación en redes sociales a nivel mundial. El trabajo es que existe un cargo dentro de la producción general cinematográfica y este cargo se llama el cargo de distribución de dicho film. Esta distribución va a tener su director de distribución, va a tener su jefe de distribución, sus vendedores y van a tener su propio directorio. Estos son especialistas en poder dar a relucir un material audiovisual, no importa en qué formato, ya sea corto, largo, medio, documental, largometraje, no importa cuál. A ellos, si ven que este trabajo es un trabajo que puede repercutir financiamiento económico, porque antes que todo no pueden olvidarse de algo, hermanos y hermanas. A la hora de hablar de cinematografía, estamos hablando de una de las industrias más poderosas en el mundo. Si Estados Unidos de Norteamérica es tan popularmente famosa en todos los campos, no es por el sistema político, ni siquiera por las organizaciones, ni las instituciones, sean privadas o gubernamentales, que han generado esta potencia a nivel mundial. Es por la cinematografía. Estados Unidos entra a incursionar a nivel mundial es porque el cine hollywoodiense contó cómo era la forma de pensar y vivir de los americanos, empezando desde los Far West americanos, desde las grandes películas del oeste americano, ¿sí? Desde ahí van formando una forma de pensamiento antropológico audiovisual con lo que nosotros, todos los que no somos americanos, es decir, no somos norteamericanos, hemos aprendido a lo largo de toda la historia. Así que hablar de cinematografía es hablar de un poder político, social, histórico, antropológico, económico y humano, porque para hacer una película hollywoodiense pueden estar formando parte de ella al menos más de unas
2.000, 3.000 personas tranquilamente en una producción, ¿eh? Tranquilamente pueden estar 2.000 personas en una producción. Para poder nosotros, los que ya tienen en tu caso tu pregunta, ya tienes un material audiovisual y quieres incursionar en este tipo de casos, hay organizaciones, hay, quiero decir, privadas, empresas privadas que se dedican exclusivamente, vienen a cumplir la función más práctica es esta, la función de un community manager, ¿no? Es decir, esta persona que es especialista en llevar las redes sociales, pero hay una empresa que no solamente afinca esta asignatura de llevar todas las redes sociales, sino de publicitar la película en todos los campos posibles, habidos y por haber. Para poder llegar a esto, yo concibo que primero, porque es una rama tan abismal, un equipo técnico de más de unas 8 personas trabajan por publicitar una película. Con tan lejos lo hicimos de esta forma, tomando en cuenta que no había la posibilidad de las redes que se tienen ahora, ¿no? Entonces, la llevamos a presentar en 5 países, abrimos más de 3.000 salas y lo más importante fue que la película tuvo sus efectos. Primeramente se recuperó la inversión económica, el doble y el triple en muchos de los casos. Esa película quedó como una precedencia del cine ecuatoriano, de decir, en Ecuador se hace cine, y mirate la película que tan lejos, ¿no? Que por cierto, la protagonista se llama Tania Martínez, y no me refiero a la actriz ecuatoriana que hacía de Tristeza, ¿no? Sino a Tania Martínez, la española, que era mi vecina. Tanita Martínez vive en mi barrio, aquí en Barcelona, y que también tuve la oportunidad de hablar con ella, cómo fue la producción, el rodaje y todo esto, ¿no? Así que la única forma de esto es buscar a un equipo técnico especialista en la distribución y en la forma de publicitar las imágenes. Ahora, esto para los que tienen financiamiento, ¿no? Presupuesto. Pero yo en mi caso, pongamos, no tengo, entonces voy a tratar de abrir mi propio departamento de distribución y voy a tener que crear. Entonces, para esto, mi idea sería primeramente buscarme una community manager, alguien que maneje las redes sociales como el abecedario, ¿no? Como las vocales, que le tenga salderillo, que sea experta en esto. Segundo, algo que me llamó muchísimo la atención es que la gente no deja pasar en alto, pero que tiene una gran repercusión, es, miren, si nosotros dejamos al margen los medios de comunicación forman parte de la publicidad de cualquier tipo de producción que realiza, no importa qué tipo de producción usted haga, sea cine, teatro, televisión. Yo he trabajado en todos estos campos, incluso más allá, en la creación de espectáculos, en macro espectáculos incluso, desde traer a Marc Anthony, desde traer a Chayanne, a Ricky Martin y con teloneros y montar en un estadio más de 17,000 personas, que Marc Anthony, este es lo que me pidió, ¿no? Dice, bueno, ¿quién es el productor? A Maruk Zapanta, y me pone el tipo y dice, mira Maruk, yo estoy contento de estar en Barcelona, pero si no hay 17,000 personas, en mi contrato que ha firmado el productor establece, no hay 17,000 personas como mínimo en mi concierto, yo no canto y yo no devuelvo el dinero. Marc Anthony. Ojito con esto, que son macro producciones donde se juega muchísimos miles de dólares de por medio. Así que mi trabajo era llenar. Bueno, no llenar porque el estadio era de 45,000 personas, el estadio del Depor aquí en Cataluña, pero al menos los 17,000 espectadores que pedía Margot. Metimos 23,000, por cierto. Y cantó muy mal, por cierto. Cantó 7 canciones y se largó. Y encima cantó muy pegado de todo lo que ya saben que hace el pana. Y para mí era un buen artista y me gustaba mucho la salsa, pero como artista lo vi deplorablemente perdido. Además, malísimo. De las 7 canciones que cantó, 3 le puso cantando solamente al público. Y luego se largó y se embolsó, pues,
tranquilamente sus 70.000 euros por venir a cantar 6 canciones, chicos. Ojito con estos artistas. Así que el resultado de cómo conseguí, lo hice de esta forma. Yo no me conseguí una community manager, yo me busqué un equipo de 20 community managers. Estas 20 community managers tenían muchos amigos que eran influencers, que tenían, pues ya saben, suscriptores, más de 1 millón de suscriptores, millones de visitas. Y entonces yo a estas personas les di canjes, digo, mira, si tú me ayudas en esto, yo te voy a dar esto. Si la película triunfa, llevarás un tanto por ciento. Yo les ofrezco todo lo que es posible para motivarlos y para que ellos, entonces, al abrir una red de esas community managers con influencers en Instagram, en YouTube, en Facebook, entonces me dieron una plataforma de cobertura más amplia y así me ahorré dinero un montón, porque tener que hacerlo yo mismo es trabajo. Trabajo de producción, se necesita un equipo técnico. No es un solo hombre que dirige una película, aunque en los créditos o en la cartelera siempre aparece nombres de los actores, guionista y director fulano de tal, y ya está, ¿no? Y al final de la película mandan los créditos, algunas veces muy rápido, que ni se lee quiénes son, pero cada una de esas personas que aparecen ahí han aportado un grano de arena para que el resultado final sea el éxito o sea el fracaso. Así que esa sería mi visión. Mi visión es reunir a communities managers, plantear con ellos un canje, si no hay dinero, plantear con ellos un canje o pago a posterior y vincular a youtubers o gente que se visualice para poder desde sus redes, desde sus canales, promocionar, producir el resultado final de alguna producción que ya tengan ya en mano, ¿no? Para darla a conocer, quiero decir, para que monetice también. Esta sería mi visión. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta en cuestión de tiempo, mi estimado Marek, igualmente. ¿Cuál sería el tiempo adecuado para producir un corto y un largometraje en sí? Y la cantidad idónea, sin presupuesto, trabajar también el tema de los actores o personas involucradas. Verán, para hacer unas comparaciones y que tengan un poco más idea, solo traten de comprender lo siguiente. Una película española de un presupuesto muy bajo, para ellos bajo es 1 millón de euros, ¿sí? Un presupuesto de 1 millón de euros para una película española, que esto es presupuesto muy bajo, ellos ruedan con 1 millón de euros 15 días. Ni un día más, ni un día menos. O, si lo pueden hacer en menos, genial. Para ellos, un día menos de trabajo es pagar un día de sueldo menos a 120 personas, 150 personas, que es con la que trabajan el equipo técnico en España, las productoras. Trabajan entre 120, 150 personas. Todo el elenco de producción, ¿sí? Producción, dirección, la parte actoral. Lo hacen en 15 días, lo hacen con 1 millón de euros. Esto, la producción. Luego viene la postproducción, ¿sí? Eso ya es otro cantar, ¿eh? Eso ya es otro cantar porque ellos aquí en España se demoran un año. Un año. Ruedan en el 2023 y se pasan editando la película 2023 y recién en el 2024, un año, completando 7, 8 meses, 10 meses, recién le terminan de editar a la película y aparecerá a la sala de cines. Necesitan casi 2 años para hacer esa película. ¿Qué se necesitaría? Pues todo va en función de la complejidad partiendo del guión.
Miren, por ejemplo, ahora mismo, y esto es un ejemplo, y además les invito porque a lo mejor podríamos hacer una clínica, de prácticas en vivo y en directo, porque es posible que de aquí a un mes y medio, en el mes de marzo, el 23 de marzo, es posible que esté en Ecuador, pero solo voy a poder estar en Imbabura. Estaré rodando una película con el director Alberto Muenala. No sé si lo conocen. Pueden buscar información suya en YouTube, en Internet. En YouTube. Alberto Muenala es un director de cine que lo vengo siguiendo desde hace algunos años. Ha sacado algunas obras pequeñas, de bajo presupuesto también, o sin presupuesto en algunas ocasiones. Es un director que me gusta bastante, es Runa Quicho Tabaleño, y Alberto Muenala dirigió una película que se llamó Kilia. Esta película, Kilia, él quería que la protagonizara yo, pero yo no tenía tiempo porque estaba con trabajos por aquí. Así que luego escribió otra película junto con su hija Frida Muenala, que también es productora y directora, y ella hizo una película que se llama Warmi Pachacuti, que es un documental. Este documental la invitaron este año, en diciembre la invitaron a presentar este documental aquí en España. Fue invitada por la Embajada Española del Ecuador a presentarlo en Madrid. Así que ella me pidió que si podía yo abrirle una sala para presentarla aquí en Cataluña. Y yo pues con todo gusto, siempre todo lo que es de nuestra cultura, yo siempre estaré presto a tratar de ayudar a capa y espada a que salga a la luz pública. Así que conseguí una sala y trabajé todo lo que es el marketing, promoción, publicidad y presentamos la película. En esto ella me trajo pues un guión que cuenta, este guión es una producción que ya está muy bien estructurado. Este guión contaban desde hace más o menos un año para que yo encarnara el personaje en la película El Corazón de la Tierra. Es una película que de momento ya ha recibido 2 subvenciones en el Ecuador, ojito, ha recibido 2 subvenciones en el Ecuador, la una por UNICEF, no, ¿qué digo UNICEF? Esto es UNICAM, Unión de Actores y Productores Ecuatorianos, puede ser, no me recuerdo las siglas, y también por la Organización Cinematográfica Española Ecuatoriana, ¿no? Le han dado la subvención y va a invertir en este proyecto, en esta película. La película habla, la sinopsis, por ejemplo, de él, habla de quién fundó por primera vez el partido político que conocemos en nuestro terruño, que es el Pachacutic, ¿no? ¿Quién fue el fundador de Pachacutic? Yo he preguntado, estuve con Leónidas Sisa, que vino aquí por Barcelona, y estábamos hablando con él, y le estaba hablando porque la película va basado en el que yo tengo que interpretar a Luis Macas. Luis Macas le atribuyen que fue el creador, el mentor y el fundador de Pachacutic. Pero el compañero Leónidas Sisa me dijo que eso no es verdad. Dice, bueno, y es mi compadre, me dijo Amaru. Digo, vale, muy bien, es su compadre. Él no es, dice. Antes de él está Taita Chuquimarca, alguien así me mencionó. Y pues bueno, la cosa es que se va a rodar esta película en el Ecuador con este presupuesto. Van a pagar mis honorarios como actor. Yo he dicho, miren, por apoyar, yo siempre por apoyar he dicho, yo voy a pagarme mi propio viaje para el Ecuador, solamente denme la estadía y voy a hacer un aporte, y lo que me tienen que dar, pues que inviertan a la película para que la puedan hacer mejor, ¿no? Así que he quedado con esto en ellos.
El guión no me gusta, la verdad. Es un guión muy simple. Es un guión muy lineal. No hay subjetividad, no hay oportunidad a que el actor pueda desarrollarse más humanamente de manera natural. Lo veo muy cuadriculado ese guión. Flojo el guión en cuanto a los textos, a los diálogos, a las respuestas, a las preguntas. Le di mi punto de vista y observación y crítica constructiva a Alberto. Dijo que lo iba a retocar, que también le había pasado a no sé qué otros directores ecuatorianos y que también le habían dicho que van a ayudarle a fortalecer el guión. Entonces, de momento estamos en esto, ¿no? En que hasta que no terminen, de momento se plantea que marzo se puede rodar esa película. Pero si hago eso, me encantaría que los que estén observando, si su disponibilidad les permitiese, sería bueno de que vinieran a ver una clínica de producción, de dirección, de realización, de interpretación y ver trabajar a todo un equipo Runa. La película será rodada en Runashimi, en varias localizaciones que cuenta, como les digo, la historia de la fundación del partido Pachacuti, encarando por el mentor, en este caso Luis Macas, que naturalmente en la película no se llama Luis Macas, tiene otro nombre, de hecho es Malky le ponen, Malky. Así que a todos los que quieran, pues comunicarse conmigo y yo estaré encantado de que puedan venir y participar de vivo, en directo, de una clínica, de un seminario, ¿no? Directamente en plató, en rodajes y con el equipo técnico de Rupai Producciones. Esto sería, mi querido hermano Saiwa. Hacer cortometrajes con los móviles, no sé por qué no lo hacen, tendrían que hacerlos un montón. Yo, de momento, estoy con esta producción, ahora mismo he estado con una producción francesa también, estaremos rodando dentro de 15 días, una producción francesa en la que estoy ahí, no estoy como actor, ahí estoy como director de casting, entonces he puesto ahí a trabajar a unos 6 actores de diferentes nacionalidades. Eso también es otro punto, ¿eh? Recordar que dentro de la dirección, a la hora de escoger actores, hay un departamento que se llama el departamento de casting. Y ahí viene otra responsable y es directora de casting. La directora de casting o director de casting es el encargado de coger los personajes, protagonistas, coprotagonistas, secundarios, extras, figuraciones o figuraciones especiales. Este es el encargado. Él recoge lo que el director le ha pedido con perfiles por escrito y le manda a los personajes, mira, te tengo este. Y ahí el director mira junto con el productor y dice, no, este no me gusta, este no me gusta, por los perfiles me refiero, no por el talento. A veces tienen el talento, pero físicamente, corporalmente, no dan la imagen que tiene en mente el director o el productor. El que siempre tiene la última palabra es el productor. Pero el peso de lo que el director elija es predominante. Es muy predominante. Voy a mandarles también en este dossier de este ciclo para que vayan empezando. Es lo siguiente, chicos. Yo les invito a hacer lo siguiente. Un trabajo para la próxima semana que tengamos que unirnos, les dejo de tiempo estos días, hacer lo que yo hice un día y gané este festival, un festival de cine catalán que se llama Divexpress. Es un festival de cine que tiene como consigna, dicen, el festival de cine Divexpress empieza, un ejemplo, empieza dentro de 3 días, ¿no? Es decir, empieza el 26 de enero. Y el 26 de enero daremos en nuestra página web una palabra. Con esa palabra usted tiene que construir un guión. Con esa palabra usted tiene que hacer un cortometraje
que solamente va a tener como máximo de tiempo 5 minutos. Ojito, 5 minutos. Si lo hace de menos, no pasa nada, pero máximo son 5 minutos. Con una palabra va a hacer un cortometraje de 5 minutos. Y solo tiene 24 horas para enviarlo. En el concurso de 2017, perdón, 17 no, 7, en el festival del 2007, la palabra que subieron al que yo me inscribí a ese concurso como director y guionista, la palabra era móvil. Entonces, la palabra era así, móvil. Y a partir de que a las 12 del día 12 de febrero, daban la palabra, yo ya desde ese momento me empieza a correr las 24 horas. Tengo 24 horas para entregar el cortometraje. Tenía que entrar a la página web de dicho festival y subir el cortometraje finalizado, editado, producido y finalizado en 24 horas. Muy bien. Dieron a las 12 del día y yo a las 2 de la tarde ya tenía el cortometraje, chicos. Hermanos y hermanas, solo me demoré 2 horas y media para presentar el cortometraje. También les voy a dejar el link para que entren y miren el cortometraje que fue ganador. El cortometraje fue ganador con la participación de 7,000 directores en este concurso. De 7,000, un quichua Salasaca quedó ganador. Amaruca y Zapanta. Y por eso al cortometraje le puse por nombre en lengua catalán, le puse el mic amigo Amaruk, ¿sí? El nuevo amigo Amaruk, quiere decir, ¿sí? El nuevo amigo Amaruk. Era en catalán. Y gané. En ese entonces gané 15,000 euros, 15,000 euros de economía, y lo hice. Solamente necesité un niño. En mi idea, solo necesité un niño. Y nadie más. Porque tenía que hacerlo rápido. Y apenas lo vi, yo no podía imaginar qué iba a hacer. Recordar que solo me inscribí y todos los que estaban alertas a la información de qué nos toca este año, la palabra era móvil. Y en base a esa palabra, haz lo que tú quieras. Móvil, el aparato, dispositivo de comunicación o móvil de movimiento. Como tú lo interpretes. Yo lo interpreté como algo móvil de movimiento. Yo lo interpreté de movimiento. Entonces hice algo con movimiento. Y mi idea no fue descabellada, así que otra prueba más para demostrarles que se puede ganar. Esto es que me gustaría ponerles como reto. A ver si lo hacen para la próxima semana. Si nos reunimos de hoy en 8 días, ¿creen que pueden tener hecho un material de estas características? Y a ustedes no lo estoy haciendo como yo, a mí, me hicieron 24 horas. Tienen toda una semana para poder hacer 5 minutos, un cortometraje. Y es un buen trabajo y les enseña a pensar rápido, a crear, a escribir, a dirigir, y solo lo van a rodar con su móvil, que no es nada del otro mundo. Decirme, ¿creen que pueden tener esa posibilidad de tener listo ese cortometraje? Para los telespectadores que estén aquí con ganas de querer hacer algo. Yo creo que es un buen reto. Me apunto al reto. Sí, igualmente ahí a estar practicando más el tema de escritura de guiones. Bien, hacerlo. Y les digo como muestra porque este año puede haber, va a haber, quiero decir, va a haber otra vez el festival que es en julio y pueden participar.
Si ya hacen este cortometraje lo metemos a participar en este festival y vemos qué es lo que pasa. Nunca se sabe. Ahora, en ese entonces, el premio era 15.000 euros, ahora están dando 30. Así que, por intentarlo, uno no pierde nada. Y así que el que quiere, con gusto, le echo una mano con el link de inscripción para este festival y que lo prueben. Pero de momento sería bueno que hicieran para los interesados. Y Amaru, bueno, una pregunta. buenos días, estimado Amaruk, mucho gusto. Curichango le saluda. Quisiera saber un poco más sobre el trabajo que vamos a realizar. Sí, el trabajo que quiero que hagan, por favor, tomarlo como una asignatura, como una terapia de autoconocimiento para ustedes mismos como directores y como productores y guionistas, darse la oportunidad de tener su primer material, si algunos ya tienen, pues de mejorar su sistema metódico. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo, en mis redes sociales de Facebook, voy a poner el día de mañana el tema, la palabra o el tema. Y en base a este tema, ustedes lo interpretan como gusten, como consideren, como analicen, como lo perciban y desarrollar ese cortometraje. Lo van a hacer más tranquilamente. Miren, no van tan a velocidad, así que pueden ir tranquilo, pensando muy despacio, eligiendo el concepto, el pensamiento, en base a la tema que les voy a poner yo, que entrarán a verlo en el primer muro de mi página de Facebook. Y sería maravilloso, incluso para motivarles, ya buscaré la oportunidad de que haya algún premio, algún incentivo, alguna cosa. Siempre es bueno que exista algún incentivo, crear algún premio, está bien, para que se motiven. Y en base a esto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué necesitamos? Primero, un móvil. Primero necesitamos un móvil. Segundo, vamos a trabajar en la edición. No sé cómo estén en la edición, pero hoy en día todo el mundo edita. Se puede editar desde un teléfono móvil mismo, pero yo puedo sugerirles, y esto apunten por favor, hay un link de un editor de vídeos muy simple, pero si ustedes conocen otro, o si ya tienen un editor de vídeos, pues utilicen el editor de vídeos que ustedes puedan. Pero para los que no conozcan, en Google hay un editor que se llama Power Direction. Power Direction, está en inglés, Power Direction. Es gratis, no hace falta que te descargues, lo pueden editar directamente en la red, suben las imágenes y editan. Y es un editor muy completo, muy simple, y pueden hacer tranquilamente una muy buena presentación, títulos. Entonces empezamos. Edición, y editan tal como se edita una película, tan tranquilamente. Fundido en negro, título de la película, debajo el nombre del director y guionista de dicho material y cortometraje. Entran en la película, al final los créditos, pues quien actúe en la película, el reparto, actores empezando desde el actor protagonista, coprotagonistas, secundarios, van poniendo. Si ha habido alguien que ha apoyado, pues lo ponen ahí también. Si han tenido algún asistente, ¿sí? Si generaron algún tipo de cargo a alguien, algún amigo, algún hermano, hermana, familiar que vaya a apoyarnos, pues ponen ahí tranquilamente, ayudante de cámara, fulana de tal, maquillaje, fulana de tal o fulano. Hacerlo como un cine tan tranquilamente. Una vez que hacen esto, lo cierran en JPG o en 4, ¿sí? En AP3 no, en PG4, ¿sí?
y listo, final. Y lo suben a un canal de YouTube que ustedes tengan o pueden subirle a su red, link que tengan, donde nosotros, donde podamos, donde yo pueda visionar yo y todos los que estamos aquí, la gente que guste, pues pueda visionar su trabajo. Entonces, una vez que yo me paso a ver su trabajo, pues analizaré el guión que ejercieron, analizaré los planos que escogieron, las localizaciones, la interpretación, pero básicamente yo me centraré en la historia. Aquí, porque ustedes son directores, entonces como directores no voy a juzgarles por la interpretación del actor, que sea media mala o media buena, ¿no? No voy a censurar el trabajo actoral. Lo que sí voy a centrarme es el guión que ha escrito usted, la idea, el concepto, que en 5 minutos, ¿qué es lo que nos quiere contar? Les recuerdo que con 6 minutos Antonio Piwaski de Bolivia ganó un Oscar, ¿ya? Entonces significa que ya pudo contar una historia mágica en 6 minutos. Entonces en 5 tenemos el mismo tiempo. Comprendo que van a poder hacerlo tan tranquilamente. Además tienen una semana para hacerlo. Me gustaría verles desarrollar esta imagen. Con un móvil, no necesitan nada del otro mundo, con un móvil. Y eso sería todo. ¿Alguna interrogante al respecto? Amaru, ¿cómo te encontramos en redes sociales para buscar la palabra clave? Ah, sí, sí, por favor. Amaruca y Zapanta. Muchas gracias, Mano Amaro. Agradecemos por todas estas pequeñas pautas que nos das a nosotros como jóvenes, como espectadores, que estamos participando en este encuentro de webinar. Igualmente agradecemos a todos nuestros participantes que han sido parte de este espacio y les animamos a ser parte de lo que propone Amaru. También el balada estará en nuestra página de Cine Comunitario Salasaca. También queremos que nos escriba ahora para coger sus datos y ahí les pasamos toda la documentación, los dossiers y todo el que hemos aportado en esta mañana. Entonces, nada más, Amaru, agradecerte un abrazo de acá desde la Yacta, de Salasaca hasta Barcelona. Y para finalizar, a mi compañero Saiwa. Masita Daniela, muchas gracias, Yupaychani. Y además, ¿sabe qué? Danielita tiene toda la razón, porque tiene toda la razón, Danielita. Mejor voy a subirlo, la palabra, en la página del Cine Comunitario de Salasaca. Y también los vídeos que la gente que nos esté escuchando y tenga la voluntad y quiera autoprepararse y hacer este cortometraje, lo suban directamente lo suban por medio de nuestro, bueno, tú también eres la manager de la página, para que lo puedan subir y colocarlo, así lo podemos entrar y visionar, y la página también puede darle un poco más de contenido, de publicidad y de marketing para que la gente lo conozca, y así lo compartimos en todas las redes para que el mundo entre a ver a los nuevos cineastas. Así que para mí, Yupa Chan y Danielita, espero ver, ver tu cortometraje también, ¿eh? Que las directoras de cine hoy en día, las mujeres, están ganando toda la mayor cantidad de premios en el mundo. Así que, Guarmi Pachacutis, mujeres de una nueva época, revolución, es su tiempo, su era, es el momento en el que tienen que contar historias. Y un
un paréntesis. Me gustaría hacer como lo que hicimos con Inti Daquilema. Me gustaría que tú puedas llevar la coordinación general, de que ella con su equipo técnico pueda ir a rodar un documental sobre esto que vamos a hacer nosotros. Es decir, la iniciativa de jóvenes promesas dentro de la cinematografía, de jóvenes directores noveles que van a entrar en este pequeño concurso interno de la comunidad de Salasaca, y que ella tome nota de lo que conciba oportuno, y que en base a su propia pluma ruede un documental, y sería genial, no sé. De esa manera ella presentaría a festivales de Ecuador, y haríamos una conexión también, porque a ella también, a ser directora, le va a encantar muchísimo grabar de cómo están, por ejemplo, tú, Saigua, si vas a hacer tu cortometraje, que ya tienes la idea, ella justo que empiece a grabar cómo tú empiezas a producir tu cortometraje de 5 minutos, en qué idea, y te haga una postproducción tipo making of de ti y de los demás que estén por ahí por la zona, en nuestra comunidad, ¿sí? Los que estén cerca, por lo menos. Ella les grabará, hará un documental de todo esto y subimos a las redes. Cineastas Salasaca, cineastas tunguragüenses, o la gente que nos está escuchando, que esté cerca de nuestra comunidad, pues se vean que estamos estudiando, preparándonos, y que estamos trabajando. Vamos a transmitir este corto documental que lanzamos en el mes de septiembre, el cual fue un trabajo colaborativo con las personas también que estamos promoviendo el tema del cine comunitario Salasaca, la cual fue articulada también por un taller internacional de Canadá, de Planetary Here Lab, el cual nos pudo igualmente compartir dichas experiencias sobre producción. E igualmente agradecer al Festival del BASIF, el Festival de Cine Internacional de Baños, que también nos aperturó una perspectiva más clara de cómo ir produciendo cortometrajes y posiblemente también largometrajes. Es un trabajo que hicimos con las personal técnico de cine comunitario, en el cual se exponen los problemas ambientales en cuestión del río Pachanglica, por el tema de la contaminación de las industrias. Espero puedan disfrutar. Es un corto documental de 3 minutos en el cual trabajamos esos ejes ambientales, el cual fue proyectado en la COP27 del encuentro por la contaminación ambiental en la parte de Egipto. Eso, espero que puedan ver, es un trabajo pequeñito que logramos hacer. Yaku ñawaga shamukuga linshu hatiyaku. Simuda rikanchik waykuda fundobi yakuda paso bultungapu. Wawa pescaruanada hapin rascamu rikachik. Wawa pescaruada iseshka. Shamnayami. Yakuga ishikuru kayuga mikuna yaku. Hatiyaku mamurigna. Yakuga linshu shamustu. Awasur shampus service. Mas tiashkaga manda fábrica. Simuda yakuda cuidar chuchu. Pero si tú niño de taxi que mamdur kachangin su. Desperdicio. Shamusega yaku algún rato tan specs.
En metales pesados, metales alcalinos, sí, no, digo como entonces un contrato para un perro grande, allá compramos de esa manera. Finalizar, pues agradecemos a nuestros auspiciantes, agradecemos a la Casa de las Culturas, al equipo técnico de Cine Comunitario Salasaca y pues sobre todo a nuestro hermano Amaru por compartir en este espacio para nosotros que es muy importante que estamos comenzando este camino de la producción audiovisual. Sí. La próxima semana, amigos, y hasta la próxima. Suscríbanse, Nisha. Gracias, chicos. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Gracias con todos. Fue un gusto conocernos. Chao, chao. Adiós. Buenos días. Un gusto, hasta luego. Hasta la próxima semana, un feliz día. Bendiciones.